Perfecto. Entonces, en este momento vamos a dar inicio al panel número 4, titulado Tácticas de guerrilla en el arbitraje y cómo combatirlas. Para nosotros, como consejo directivo, es un honor presentar a la moderadora del panel, María Alejandra González, quien es directora del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA. María Alejandra pues va a estar moderando el panel que va a estar constituido por Ramón Alvins, Vladimir Falcón, Jorge Isaac González y muy especialmente Margarita Sánchez. María Alejandra. ¿Aló? Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Espero que todos hayan tenido un buen almuerzo. Esperamos tener también un poco atendiendo a su puntualidad. Esperamos que este panel sea de mucho provecho para todos. Quiero comenzar agradeciendo a la ABA haber tenido la deferencia de invitarme a moderar este panel. Para mí es un honor estar aquí con estos destacados árbitros, pero también estar frente a ustedes. Es una gran responsabilidad que espero poder cumplir a cabalidad. En primer lugar, les voy a presentar a nuestros panelistas. Contamos con la visita de Margarita Sánchez. Ella nos acompaña desde los Estados Unidos. Es una abogada litigante colombo-estadounidense radicada en Washington, D.C. Su práctica ha estado enfocada en los litigios internacionales y su inserción con otras disciplinas, incluyendo investigaciones y asuntos anticorrupción, sanciones económicas, inversión extranjera y derechos humanos. Tiene una experiencia de más de 20 años asesorando y representando a estados soberanos y clientes del sector privado en numerosas investigaciones de alto perfil y pues disputas multimillonarias, incluyendo arbitrajes internacionales derivados de proyectos y transacciones en América, Europa, Asia y el Medio Oriente, con particular experiencia en casos inversionista-estados ante el CIADI. Actualmente es socia de la firma Miller Chevalier, donde lidera la práctica de arbitraje internacional y pues combina su trabajo de abogado litigante siendo parte de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, Santa Catarina en Brasil y miembro del panel de conciliadores del CIADI. Como ven, pues la verdad es que estamos muy honrados de que nuestra ponente internacional nos haya podido acompañar aquí de forma presencial, además con ese currículum tan interesante. Adicionalmente, pues vamos a contar con las intervenciones del doctor Ramón Alvins. Él es abogado de la Universidad Católica con una maestría en procedimiento civil de la Universidad de Illinois, socio del despacho de abogados miembros de Dentons, fue profesor de Derecho Civil 3 en la Universidad Metropolitana, de Derecho Civil 3 en la Universidad Central y actualmente Derecho Civil 4 en la Universidad Monte Ávila. También fue profesor de la Escuela de la Judicatura. Tiene amplia experiencia representando a partes en arbitrajes tanto domésticos como internacionales y forma parte de las listas de árbitros de CETCA y de la Cámara de Comercio de Caracas. También nos acompaña el doctor Vladimir Falcón. Él es abogado egresado de la Universidad Católica con una maestría en leyes de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y una maestría en Derecho Civil de la Universidad de París II. Está licenciado para ejercer como abogado en Venezuela y en México. Ha sido profesor de Derecho Civil 4 en la Universidad Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello, Católica del Táchira. Fue profesor invitado de arbitraje en la Universidad Católica Andrés Bello. Es actualmente profesor de mecanismos alternativos de resolución de controversias en el posgrado de propiedad intelectual de la Universidad Monte Ávila y es profesor de Derecho Comparado y de Arbitraje en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México. Tiene amplia experiencia en el área de litigios, se ha desempeñado como árbitro ante el CETCA y ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas desde el año 2014 y es miembro de la lista de árbitros potenciales del Centro de Arbitraje de México. Por último, nos acompaña también el doctor Jorge González. Él es abogado de la Universidad Católica, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster scientiarum en Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Rosario, con mención sobresaliente, y aquí creo que ya vamos a empezar a ir atando el motivo de nuestro panel. Su tesis doctoral fue relativa a las responsabilidades derivadas del proceso, buena fe y abuso del derecho. Es director de la firma González Carvajal y Asociados, con más de 15 años de experiencia en litigios y arbitrajes. También profesor universitario. Esto puede ser largo, pero creo que es sumamente relevante mencionar la trayectoria académica de nuestros panelistas. Profesor de Derecho de Obligaciones y Teoría General de la Jurisdicción en la Universidad Central,
profesor de Derecho de Obligaciones y Contratos y Garantías de la Universidad Monte Ávila, profesor visitante de la Universidad de Padua, Italia, participa activamente en las actividades de extensión de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional del Rosario, profesor de Contratos y Garantías. Hoy día es profesor de Contratos Especiales 1 y 2 de Derecho y Derecho de Garantías, profesor de Procedimiento Marítimo en la especialización de Derecho de la Navegación y Comercio Exterior de la Universidad Central de Venezuela. Como ven, bueno, los currículums hablan por sí solos, pareciera que hay mucho lo que podemos tratar hoy y la idea también es aprovecharnos de sus intervenciones, invitarlos, vamos a hacer todo lo posible porque las intervenciones sean puntuales, pero con sustancia, también para dar oportunidad a que si tienen preguntas o comentarios, pues demos oportunidad que eso se pueda realizar. El panel que nos tocó, bastante interesante. Hemos pasado por financiamiento de terceros, hablamos de la ejecución, el reconocimiento, la unificación de las normas. Ahora nos toca tratar un tema que a nadie le gusta tratar, pero que muchos de los que hacemos arbitraje hemos vivido o hemos tenido algún roce con este tipo de actos. El nombre del panel es Tácticas de Guerrilla en el Arbitraje y creemos que lo primero que hay que tratar, y para lo cual ya voy a comenzar a darle la palabra a nuestros panelistas, es qué entendemos nosotros por tácticas de guerrilla, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto, cuál es el origen histórico que esto puede tener, para entonces entrar en materia y empezar a hablar de ejemplos que creemos que es lo que va a ser más beneficioso o más ilustrativo para todos hoy. Entonces, Margarita, quisiera comenzar contigo con una breve mención sobre qué son las tácticas de guerrilla y algunos comentarios históricos que nos puedas comentar. Muchísimas gracias, María Alejandra. Felicidades a la Asociación Venezolana de Arbitraje por estos 10 años, llevando el arbitraje desde Venezuela y hacia Venezuela también. Para mí de verdad es un verdadero gusto estar aquí hoy con ustedes en persona, compartiendo con mis distinguidos panelistas. Bueno, el término de guerrilla es un término de esos términos que son familiares para muchos desde siempre, de esos términos que vienen siendo usados comúnmente, y lo veo en las noticias, lo veo en distintos contextos, pero la primera vez que yo escuché el término en el contexto del arbitraje internacional fue por allá comienzos, mediados, yo creo, del 2000. Y lo escuché, recuerdo, podría casi que situar el momento perfecto o exacto en el cual escuché el término por primera vez y estaba activamente ya trabajando en algunos arbitrajes inversionista Estado bajo el CIADE, y me acuerdo que me dio mucha curiosidad en el momento de saber por qué, creo que fue una conferencia o un ensayo que leí en ese momento o que surgió y fue muy popular. En esa época no existía redes sociales ni Twitter, pero fue tan popular y todos nos preguntábamos. Yo fui muy curiosa con el término y recuerdo haber ido a investigar de dónde salía. Y bueno, realmente me di una intrigada y me fui un poco más de la cuenta. Refresqué un poco eso para venir acá. Y recuerdo, tanto en ese momento como ahora, lo interesante que me pareció el dato. Como término, por supuesto, viene de la antigüedad, pero el término en sí viene referenciado o acuñado, como dicen algunos, desde la época de la Guerra de Independencia de España, cuando los españoles comenzaron, a falta de una efectiva defensa del ejército español frente a los franceses, llegan y se comienzan a formar estas juntas locales para defenderse y presentar esa serie de tácticas que terminaron debilitando, desgastando al ejército napoleónico. Y recuerdo mucho cuando lo vi en ese momento, porque después cuando lo veo, mirándolo hacia atrás, pero cuando lo vi en el momento del arbitraje, dije, bueno, esto es como están asimilando el arbitraje como si fuera una guerra. Esto es un procedimiento de resolución de disputas. Bueno, ¿cómo lo mira uno desde el lado del arbitraje? Y recuerdo que en aquel ensayo, en aquella conferencia, se hablaba de aquellas tácticas cuyo propósito era instrumentalizar maliciosamente cualquier estrategia cuyo propósito era acabar con, recuerdo, en algunos foros decían con el enemigo. Yo quería pensar que era, bueno, con la contraparte, con la otra parte. Entonces siempre fue un término que tuvo un impacto por su tradición, por su concepto, por su contexto histórico, que en el mundo del arbitraje siempre fue muy comentado, y a partir de ese momento
mitad del 2000 hasta hoy en día, por supuesto, ya es mucho lo que se ha desarrollado en el tema, y ya desde el lado incluso académico hay mucho desarrollo sobre eso. Entonces, yo creo que al final, para un poco comentar con ustedes, es verlo desde el lado del arbitraje. Los que hemos sido abogados de parte, hemos probablemente todos, si no por lo menos los que estamos aquí, enfrentado un caso en el cual nos hemos sentido que están usando ciertas tácticas que no son conforme al procedimiento. Los que hemos sido árbitro, igualmente, en momentos hemos percibido que hay ciertas actuaciones de las partes que lo que pasan es que terminan socavando el procedimiento. Y entonces, un poco para poner el ejemplo aquel, cuando en ese momento recuerdo la primera vez que escuché el término aplicado al arbitraje, si uno compara, bueno, cuando en la guerrilla, un guerrillero utiliza, por ejemplo, y este es un ejemplo que tomé también de alguna parte, no me lo he inventado yo, utiliza su conocimiento geográfico de una zona en particular para efectuar ciertos ataques ocultos, rápidos, que sean inesperados, bueno, y otro tipo de adjetivos que podemos incluir, los utiliza en su beneficio. Entonces, un poco a la pregunta de cuándo estamos en presencia de un ejercicio legítimo al derecho de defensa que yo tengo como parte, y cuándo estamos abusando de eso. Entonces, en ese contexto, así como el guerrillero, digamos, utiliza su conocimiento geográfico o cualquier otra táctica, en este caso, ¿cuáles son esas actuaciones con las cuales las partes, de pronto, en el caso, por ejemplo, del derecho a presentar unos escritos? Si yo como parte, dentro de un procedimiento, tengo el derecho, el debido proceso y derecho de defensa a presentar unos escritos que ya ha sido incluso, además de que sé que lo tengo, que por las normas de derecho local e internacional los tengo, pero adicionalmente ha sido acordado con la otra parte bajo una orden procesal y el tribunal, tengo el derecho a presentar escritos, pero bueno, si yo tengo ese derecho, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son mis límites? ¿Puedo yo abusar de eso o no puedo abusarlo? Un poco ahí es cuando entra la línea gris y no tan gris de definir y qué es lo que significa y cómo impacta el uso de tácticas que no son acordes para cómo impactan un procedimiento arbitral. Sí, un poco esta introducción que nos hace Margarita, para poner también un poco los puntos y empezar a dar la palabra también al resto del panel. Cuando hablamos de las tácticas de guerrilla, hablamos de esas prácticas destinadas a socavar la integridad del proceso. Doctrinariamente han hablado de 3 tipos de tácticas de guerrilla, o se engloban en 3 tipos. Tácticas de guerrilla que bordean la ética profesional, como por ejemplo la negativa a aceptar las disposiciones de los árbitros, y sobre eso creo que nuestros árbitros tendrán ejemplos vivos que nos puedan comentar. Tácticas de guerrilla sutiles, que consisten en el uso de la presión, que puede ser política, social, que consideren mi posición frente a la economía o la importancia que tiene mi empresa con respecto a la otra para generar algún tipo de presión en los árbitros. Y tácticas de guerrilla extremas, las cuales creo haber entendido de nuestras conversaciones que hay algunas experiencias al respecto donde ya hay casos de intimidación, violencia, destrucción de propiedad, fraude, que ya van a otro punto, ¿no? Entonces, viendo esto y considerando la introducción, me gustaría darle la palabra puede ser, en este caso, al doctor Albins, cuando desde la experiencia como abogado litigante, porque también es árbitro, pero en este momento quisiéramos la opinión como abogado litigante, ¿cuándo estaríamos en presencia de una táctica de guerrilla y no en ejercicio legítimo de los derechos? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer estar aquí para conversar un tema tan interesante como este y tan discutible, ¿no? Porque creo que la pregunta que tú haces tiene un contenido importante, porque hasta qué punto tú debes tomar el debido proceso y la efectividad del arbitraje como un valor más importante el uno respecto al otro, ¿no? Porque evidentemente cuando tú tienes tácticas de guerrilla y empiezas a atacar esas tácticas de guerrilla, el gran problema que surge es hasta qué punto es que está determinado que eso es una táctica de guerrilla. ¿Okay? Y el tribunal arbitral o las partes o incluso el centro o los 3 ataquen esa táctica de guerrilla puede traer un problema al final de debido proceso, porque se haya, por ejemplo, limitado el número de testigos a ser utilizados en el proceso.
Entonces, lo primero que es importante es tener en cuenta que cuando usas un medio de ataque a ese ataque de guerrillas o esa estrategia utilizada que se engloba dentro de tácticas de guerrilla, hay que hacer un análisis de pensar, mira, hasta qué punto lo que yo voy a hacer no va a producir un mayor trauma al proceso, ¿ok? Que más bien se me complique luego con un amparo constitucional o con cualquier otro recurso que se intente encontrar lo que está ocurriendo, ¿no? Y a veces lo que yo he vivido es que la decisión ha sido, mira, vamos a denunciar lo que está pasando en el expediente, y con esa denuncia que haces en el expediente tratas de vivir con ese ataque, pero no perturbas el procedimiento arbitral, porque una vez que perturbas el procedimiento arbitral, bueno, vas a vivir con el trauma de haber tenido que lidiar con esa situación. ¿Qué es lo que yo he visto más eficiente para lidiar con las tácticas de guerrilla? El conocimiento de los árbitros de lo que está pasando en el expediente. Generalmente mi experiencia ha girado tanto como árbitro como abogado, quizás más como abogado, en poder transmitir a los árbitros, mira, qué es lo que está ocurriendo y por qué lo que está ocurriendo, lo que está buscando es un objetivo distinto a lo que busca el procedimiento arbitral. ¿Okay? Una vez que el árbitro o los árbitros tienen conocimiento de lo que está ocurriendo, y evidentemente si estamos ante un arbitraje institucional lo va a tener el centro, vas a tener aliados para buscar soluciones a esa situación en que te encuentras. Pero va a ser una guerra de aliados, porque como veremos, tipificar las conductas es complicado. Lo otro que también es importante tener en cuenta, ¿verdad?, es que a veces las tácticas de guerrilla se aplican internamente dentro del propio procedimiento arbitral y comienzas con la falta de pago de los honorarios del centro y de los árbitros, pero después continúas con unas tácticas que son más agresivas, que se salen del mismo arbitraje, y entonces intentas recursos que están dirigidos a torpedear ese arbitraje que está en evolución. Pero como ven, son diferentes planos, ¿verdad? Yo creo que lo más importante quizás es poder como abogado concientizar a los árbitros de que realmente lo que está ocurriendo es eso. Alguien está buscando intervenir en el desarrollo normal de ese arbitraje para buscar los beneficios que tiene eso, bien porque sea dilación, algo muy importante, bien porque el arbitraje pierde momentum. Todos hemos tenido arbitraje, ¿verdad? Y el arbitraje tiene un momento donde las cosas van avanzando y tiene un objetivo. Y de repente te aparece a ti un amparo constitucional o un abocamiento o X otro recurso que suspende el arbitraje, y esto evidentemente trae un trauma para el arbitraje que tiene consecuencias en el proceso. Gracias, doctor. Me gustaría darle la palabra ahora al doctor Falcón, quien ha tenido bastante experiencia, al menos en el CEDCA, lo he vivido también con él. Me gustaría que nos contara un poquito sobre qué tácticas de guerrilla ha podido presenciar, vivir, padecer como árbitro. Buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra, por la invitación. Muchas gracias a la ABA. Felicitaciones por los 10 años. Bueno, a mí, en esa lista que tú hiciste de tácticas de guerrilla, yo he vivido la 1 y la 2. Tácticas de guerrilla que bordean la ética profesional y tácticas de guerrilla sutiles. Yo no he vivido la 3, que es la extrema. Ok. Las tácticas de guerrillas entendidas como conductas o actuaciones que despliegan las partes en un procedimiento arbitral tendientes a entorpecer, a descarrilar, a encarecer o a perjudicar a la contraparte. ¿Ok? Y de alguna manera las tácticas no necesariamente van dirigidas contra la parte, pueden ir dirigidas contra la parte, pueden ir dirigidas contra los árbitros, pueden ir dirigidas contra el centro de arbitraje también, o contra los testigos, perdón, disculpen. Mira, yo estaba haciendo una lista antes de venir para acá de cuáles eran lo que yo había vivido. Y yo creo que la más común que todos los árbitros hemos vivido o hemos visto en algún momento es la falta de pago de las tarifas del centro. Muchísimas veces las partes, usualmente los demandados, llegan a los arbitrajes y no pagan y le dejan esa carga a los demandantes. ¿Ok? Y ahí comienza la guerrilla. De ahí en adelante puede pasar cualquier cosa. Cuestionan la jurisdicción, impugnan cualquier cosa dentro del expediente, impugnan las órdenes procesales, recusan a los árbitros arrancando, recusan a los árbitros en el medio o recusan a los árbitros terminando. Oposiciones a las pruebas, se oponen absolutamente a todas las pruebas para que el tribunal se tenga que pronunciar
y a lo mejor tenga que invertir más tiempo del necesario en pronunciamientos que a lo mejor son innecesarios. Faltan a la obligación de colaboración que tienen derivado del acuerdo arbitral. Se supone que ellos llegan al procedimiento arbitral, las partes llegan al procedimiento arbitral y una de las 3 obligaciones principales que tienen es la de colaboración en la sustanciación del procedimiento. No colaboran, muchas veces lo hacen de mala manera, con mala actitud, a veces rayando en la mala fe. Se niegan a suministrar pruebas, se niegan a exhibir documentos, se niegan a traer a los testigos, a lo mejor a veces traen un autobús de testigos innecesarios, sobrecargan de trabajo el tribunal. En un arbitraje me tocó ver un escrito de observaciones al final, larguísimo, en donde probablemente el 90% del contenido del escrito de observaciones decía cosas que eran falsas, y el tribunal tuvo que agarrar e invertir 3 semanas en una orden procesal para dar contestación a todo lo que habían dicho de manera infundada, retrasando el arbitraje más de la cuenta. Ejercicio de recursos judiciales, creo que no tenemos que entrar en detalles, todos sabemos los recursos judiciales que últimamente se han intentado en contra de los arbitrajes y las consecuencias que eso trae. Y por último, me ha tocado experimentar llamadas telefónicas de todo tipo, haciéndome sugerencias, recomendaciones y amenazas. Y después de ahí, bueno, sale el laudo y comienzan otras tácticas adicionales en donde a lo mejor los litigantes, porque nosotros cesamos en nuestra función en el momento que entregamos el laudo, ya nos desconectamos con el tema de la ejecución. Por ahora eso es lo que te puedo comentar. Bueno, yo creo que ya evidenciamos esas tácticas a las que nos referimos. Yo creo que ya volver sobre otras tácticas es llover sobre mojado, ¿no? La idea que tenemos ahora de haber evidenciado, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuáles son? ¿Qué tipos? Desde el punto de vista también de árbitro, Jorge, ¿consideras que la labor, y esto también esto es una pregunta compuesta, desde el punto de vista de tu experiencia como árbitro, ¿consideras que la labor de la institución arbitral fue importante o determinante? Y luego le paso la palabra también a Margarita, también desde su experiencia desde una institución de corte internacional, para tener las 2 visiones sobre qué papel juega entonces ahora la institución arbitral en este asunto de las tácticas de guerrilla. Okay, gracias, María Alejandra. Bueno, muy contento de estar acá compartiendo con este panel. Desde el punto de vista de la institución arbitral, yo pensaría que el árbitro, al estar en presencia e identificar una táctica de guerrilla, debe, en primer lugar, ponerse en contacto con la institución arbitral y comunicarlo, ¿no? Esto pues va a dar la posibilidad de que conjuntamente con la institución arbitral pues se busque una salida. Dependiendo de la gravedad, pues si es, digamos, hemos clasificado las tácticas en menores, mayores y las terribles. Yo creo que en todos los casos, ¿no? Es como el deber de revelación. Mientras más revelas, mejor. En este caso, si existe una circunstancia que pone en riesgo la integridad del arbitraje, lo adecuado es ponerlo en conocimiento con el centro de arbitraje, con la institución arbitral. Y esto, digamos, desde el punto de vista del árbitro y desde el punto de vista de la institución, como les he mencionado, va a permitir construir una posible salida. Una posible salida que no siempre es fácil, porque dependiendo de la naturaleza del arbitraje, podemos estar hablando de un arbitraje doméstico, un arbitraje internacional, las fuentes o estándares reguladores de la conducta de las partes y de sus representantes no es siempre uniforme, ¿no? Va a variar. Podemos hablar, nos preguntábamos, bueno, si yo soy un árbitro colombiano que está en Panamá dirigiendo un arbitraje frente a un abogado mexicano también con título en Venezuela, ¿cuál estándar de conducta se aplicaría? ¿No? Entonces, esto sencillamente para poner un ejemplo, no quiero entrar en este tema, pero que es complicado el tema de cuáles son o cuál es el estándar de comportamiento aplicable
a los representantes de las partes en el procedimiento arbitral. Y en cuanto, digamos, respondiendo a la pregunta concretamente, ¿cómo ha sido la salida en los casos que yo creo que yo sí he vivido las tres tipos o niveles de tácticas de guerrilla? En mi caso, digamos que la conversación con el centro de arbitraje ha sido beneficiosa. Ha sido beneficiosa y afortunadamente pues no ha trascendido a creo yo, digamos, a una afectación en el sano desenvolvimiento e integridad del arbitraje. Y el rol de la institución arbitral, para concluir, creo que también es importante destacar que la incorporación de estándares de conducta dentro de los reglamentos es una misión o algo que se puede hacer, ¿no? Entiendo que, bueno, en Venezuela los reglamentos tienen pues ciertas normas a las que podemos hacer referencia, por ejemplo, el SETCA en materia de costas, lo que es muy importante porque se le da digamos, a las partes o los sujetos que no se están comportando bien en un lugar donde duele bastante, que es el bolsillo, pero, sin embargo, esto no es suficiente, ¿no? Pero, ¿qué tal si incorporamos expresamente un código de conducta dentro de los reglamentos arbitrales como hacen algunas instituciones, como por ejemplo la del CIA en Londres, ¿no? Eso, bueno, una pregunta abierta. Pero sí, creo que el rol de la institución arbitral, conjuntamente con el árbitro afectado y las partes también, es una tremenda fórmula para poder paliar este tipo de tácticas. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el rol de la institución y el rol del secretario del tribunal es fundamental en este caso, especialmente en los casos que involucran un arbitraje internacional. Ahora que mencionabas las distintas experiencias, yo recuerdo un caso que tuve, un arbitraje internacional con el centro en la Cámara de Comercio de Bogotá. Siendo un arbitraje internacional, éramos 3 árbitros, 1 colombiano, basado en Colombia, 2 internacionales. Yo venía como árbitro internacional, con la casualidad de que yo soy abogada colombiana también. Entonces podía entender, y había litigado en Colombia hacía mucho tiempo, entonces realmente podía entender y navegar los distintos, digamos, ese choque cultural un poco que hay, lo podía navegar bien y podía entender cosas que pasaban que de pronto el otro árbitro que venía solamente de afuera no entendía muy bien. Pero ahí en ese caso el rol de la institución fue fundamental. Yo recuerdo que fue un caso, yo era la presidenta del tribunal y eran 2 partes, en las 2 partes, uno de los abogados no tenía mucha experiencia en arbitraje internacional, tenía gran experiencia en arbitraje doméstico, pero no internacional. Del otro lado, la otra parte tenía un abogado con bastante experiencia en arbitraje internacional. Entonces, yo inmediatamente pude captar de la manera como estaban presentados los escritos, cómo eran redactados, cómo se dirigían a las partes en la primera audiencia, conferencia procesal. Podía identificar la diferencia y podía de pronto muy sutilmente percibir si se trataba de un tema de dilación o una táctica de guerrilla o no, pero porque había tenido la experiencia de litigar en Colombia, casualmente bajo el mismo sistema y las mismas reglas, pero no todo el tiempo pasa con los árbitros internacionales. Yo creo que ahí la labor del centro, la labor de la institución, la labor del secretario es fundamental en educar no solamente a las partes, en mantener el apoyo ese que tiene institucional, porque además tienen la memoria de la institución, sabe lo que ha pasado, probablemente le ha pasado en esos casos. En ese caso nos interpusieron una acción de tutela, comenzando el procedimiento, no fue al final para el laudo, no, fue al principio. Había pasado, creo, según recuerdo, una vez en la historia del centro en ese momento, y recibimos la guía que necesitábamos. Ahora, en ese caso uno podía pensar, bueno, no, esto lo está haciendo porque quiere dilatar el proceso, pero realmente cuando uno mira objetivamente dice, no, de pronto no, porque realmente no le conviene que el proceso se dilate, a esta parte no le conviene. Era cuestión de que ese abogado en particular estaba acostumbrado a litigar como litiga en una corte, a presentar un recurso tras recurso, porque así se hace y se estila. Entonces, un poco con la guía de la institución, con la guía del secretario, nos apoyó al tribunal para tomar una decisión que era la correcta. Al final, uno como árbitro, en el caso de la experiencia de árbitro, y ahí está yo creo que el valor de tener un buen tribunal, de seleccionar el tribunal, es uno
como árbitro tiene que conciliar esos derechos de las partes, el derecho al debido proceso, el derecho de la legítima defensa, con la identificación de posibles tácticas antes de que ellas sucedan, desde el principio. Y yo creo que ahí definitivamente el rol de la institución y del secretario en la educación de las partes, en la educación del tribunal, y ya por supuesto desde el punto de vista administrativo, o sea, es fundamental. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo. Sí, totalmente. Eso me permite ahora un poco concatenar con la siguiente pregunta. Margarita nos hablaba de su experiencia como árbitro internacional en Colombia, pero que eso le permitió también tener una visión de cómo se manejaba el asunto en este país. Tengo dos preguntas. Uno, ¿existe normativa que podamos utilizar para defendernos de las tácticas de guerrilla? Esa es la primera pregunta. Ya más o menos las han mencionado, pero entonces vamos a concretarlas. Y la segunda pregunta es, ¿creen que la defensa contra estas tácticas de guerrilla es diferente cuando se trata de un arbitraje doméstico a cuando se trata de un arbitraje internacional? Mira, cuando tú ves los comentaristas en materia de arbitraje internacional, una de las grandes preocupaciones que ellos plantean de las tácticas de guerrillas en el arbitraje internacional es lo que se refería Margarita y se refería Jorge, ¿no? Que vas a tener personas reguladas por diferentes instituciones, ¿no? En Venezuela tendrías el Colegio de Abogados o similar, en Estados Unidos tendrás y en Francia tendrás, ¿no? Y lo que decía por lo menos un artículo interesantísimo que veía de Lucy Reed, que ella decía, el gran problema es que cuando tú tienes algo que es local o tienes un problema a nivel de poder judicial en Estados Unidos, ¿verdad? Tú tienes esa institución que es sumamente robusta y que esa institución o a solicitud de parte o a través de una comunicación que venga al tribunal arbitral va a poder tomar unos correctivos para sancionar a esa persona que está de una forma colegiada, ¿ok? En ese lugar. Ella decía, el problema que tienes cuando tienes tácticas de guerrilla y tienes sujetos que son sometidos a diferentes organizaciones es cómo manejas esa posibilidad de que utilizando esa herramienta común que utiliza el Poder Judicial, que es, mira, te mando a sancionar, llámalo colegio de abogados, llámalo tribunal disciplinario, no la tienes en el arbitraje internacional. Yo creo que ese es un punto interesante, ¿verdad? Porque evidentemente eso implica que cuando estás en arbitraje internacional vas a tener que buscar una regla distinta de cómo atacar esa situación a la que tú harías cuando tienes un arbitraje local. Nosotros discutíamos ese tema casualmente ahorita al mediodía. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para defendernos frente a las tácticas de guerrilla? Okay. Y pasamos un poco nos paseamos por el Código de Ética del Abogado, por un lado, y la ley de abogados, que de alguna manera establecen cómo tiene que ser el comportamiento de los abogados. Porque si nos vamos al plano del arbitraje, nos conseguimos con un problema. Si estamos hablando de arbitraje independiente, yo no tengo ninguna normativa que de alguna manera me sancione de manera directa el comportamiento de las partes. Si yo me voy para el arbitraje institucional, sí tengo. Si yo estoy en la Cámara, yo tengo el artículo 53 que dice que las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal arbitral en el correcto desarrollo del arbitraje. Y eso está expreso y yo creo que eso le da peso a la manera como se comportan las partes cuando se sustancia un procedimiento arbitral. Cuando me voy al CEDCA, lo tengo limitado, lo tengo nada más por el lado del bolsillo en el artículo 45.2, que me habla de las costas, en donde dicen que yo puedo decidir imponer costas en el arbitraje en función de la actitud que tengan las partes, la actitud, la probidad y la buena fe. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en un arbitraje independiente? Yo en un arbitraje independiente no tengo esta normativa que a lo mejor me puede colaborar. Entonces yo me consigo que yo no tengo unas normas que me permitan a mí, por lo menos desde mi perspectiva de árbitro, parar las tácticas de guerrilla sin que automáticamente se volteen y digan que yo estoy violentando mi deber de imparcialidad y de que yo estoy favoreciendo a la otra parte. Sin embargo, no perdamos de vista que cada vez que estamos en presencia de tácticas de guerrilla, la parte que las está cometiendo está incumpliendo el acuerdo arbitral. Puede estar actuando de mala fe y puede estar causando un perjuicio. Y ahí
yo tengo mi acuerdo normado en la ley de arbitraje comercial y estoy amparado por los dispositivos del Código Civil del 1140, que me aplica la normativa general de contratos, y que me trae al 1159 y al 1160, que me establece la obligación de ejecutar los contratos de buena fe. Y ahí, lo que pasa es que aquí normalmente todavía yo no he visto el primer caso, se pueden demandar daños y perjuicios que se causen por la demora de 6 meses, de 1 año, por los costos que se incrementen y por todos los problemas que se le susciten a las partes en virtud del uso de la guerrilla. Entonces tenemos unas normativas que nos permiten sancionar el incumplimiento del acuerdo arbitral. ¿Ok? Pero la verdad es que estamos limitados en lo que podemos hacer en arbitraje doméstico, me estoy refiriendo yo obviamente, respecto a cómo contengo yo las tácticas de guerrilla. Y ahí yo traigo un poco el comentario de Ramón y de Margarita, ahora le paso la palabra a Jorge. Esto es un poco, yo creo que un trabajo de la comunidad arbitral. Los árbitros no podemos resolver solo el problema, los litigantes no pueden resolver solo el problema, el centro de arbitraje no puede resolver solo el problema, y los académicos no se pueden quedar enfrente. Académicos me refiero a todos los profesores y a todas las personas que estudian arbitraje, no se pueden quedar enfrente callados, tolerando y celebrando actitudes que socavan los pilares fundamentales del arbitraje: confianza, celeridad, ¿cuál fue el tercero que les dije? Certeza. Y certeza. Sí, bueno, yo quisiera agregar que si el acuerdo de arbitraje es efectivamente, como es, un contrato, como lo dice el profesor Falcón, pues si no tenemos reglas procesales aplicables al arbitraje que regulen la conducta de las partes, creo que ese dato es importante para tratar de resolver esa situación. Es decir, desde un punto de vista contractual, el contrato pues impone estándares de comportamiento, ¿no? Buena fe contractual, artículo 1160, aquí está el profesor Lupini, quien es un experto en la materia, y también el artículo 1270, que establece que el contrato debe cumplirse como un buen padre de familia, ¿no? La pregunta es si estas tácticas entrarían dentro de lo que podemos considerar un buen padre de familia, o una persona, para los que no nos gusta la expresión o no les gusta la expresión buen padre de familia, una persona razonable. Es decir, recusar sin causa es una actuación de un buen padre de familia desde un punto de vista del contexto arbitral. Yo creo que no. Entonces, y identificar esta situación a pesar de no contar con un reglamento o una norma imperativa que se aplique, pues creo que es un buen comienzo. Y desde ese punto de vista, darle, como lo conversábamos, pues vida a todas estas críticas que estamos haciendo, constructivas, a los fines de tanto poner límites como sancionar. Poner límites desde un punto de vista de la posibilidad de prevenir conductas o tácticas de esta naturaleza, y, como lo decían pues ustedes, a los fines de sancionar desde un punto de vista de responsabilidad patrimonial, no ya solo de la responsabilidad del abogado. Y finalmente, para concluir, pues a la parte que se está viendo afectada por una táctica de esta naturaleza, pues tiene un remedio, que son las medidas cautelares dentro del procedimiento arbitral, y así han sido diseñadas en la ley modelo de las Naciones Unidas para el arbitraje comercial, digamos, con su última reforma en el 2006, en el artículo 17, donde un tipo específico de medidas está diseñado para evitar este tipo de tácticas. Entonces, bueno, esa sería para mí las posibilidades a falta de disposiciones expresas. Y aún si no hubiera una norma vinculante en el plano internacional, vinculante como tal, y por eso uso expresamente esa palabra, sí son muchas herramientas. Y si bien es cierto, puede que el tribunal no tenga toda la solución o las partes, el tribunal sí tiene una herramienta muy importante, yo creo que en arbitraje doméstico, en arbitraje internacional, que es, bueno, son dos cosas. Uno, que es lo que está haciendo el tribunal es administrando justicia, y las partes tienen que respetar eso. Entonces, yo escuchaba esta mañana en un panel anterior sobre, no se trata de judicializar o no el arbitraje, no. El árbitro está administrando justicia, no tiene la toga, pero así como las partes respetan al juez,
en algunos países más que otros, igualmente el árbitro está administrando justicia y eso hay que respetarlo como parte y eso depende del abogado de parte. Pero por otro lado, la discrecionalidad que tiene el tribunal para tomar ciertas medidas y para eso las partes, y de ahí de nuevo vuelvo al punto de, es tan importante el carácter, el talante del árbitro, porque al final no puede permitir un presidente de un tribunal o un árbitro, si es un árbitro solo, que le boicoteen el arbitraje, que se le salga de las manos, porque las partes empiezan, por ejemplo, a presentar escritos en uso de su derecho legítimo de presentar escritos, pero escritos que no fueron acordados en la primera orden procesal, no fueron aprobados o sea, el inicio del procedimiento. Entonces, el árbitro sí en un punto puede decir, cuando llega el primer escrito fuera de los que estaban autorizados, decir, ok, aguanto uno, aún así le doy la oportunidad a la otra parte, para que responda esto, pero decirle a las partes, bueno, esto no está contemplado, no se puede hacer, pueden tomarse estas medidas al final, pero lo más importante es definir las reglas al principio del procedimiento, porque si no hay una norma vinculante, cuando está ese orden procesal, eso es vinculante para las partes. Entonces yo creo que al final sí hay herramientas, aunque no hubiera una norma vinculante, que se pueden pactar desde el inicio del procedimiento y al final realmente yo creo que sí depende un poco del carácter, el talante que tenga ese tribunal arbitral para tomar medidas y plantarse con decir, esto no está permitido y no estoy violando el derecho de las partes, no estoy violando el derecho de defensa, no estoy violando el debido proceso, simplemente no está permitido y el que lo haga es una falta de respeto con el procedimiento y al final las dos partes son las que terminan, viéndose perjudicadas. Un proceso más costoso, más ineficiente, que no favorece ni a ninguna de las partes, ni al procedimiento, ni a la figura del arbitraje como tal. El doctor Alins había pedido la palabra y luego el doctor Falcón para complementar. Algo quizás un tema controvertido, pero interesante de revisar, es que nosotros en nuestro Código de Procedimiento Civil tenemos unas normas especiales que lidian con la probidad. ¿Okay? Yo sé que muchas veces he discutido o he conversado con muchos colegas si estas normas que están dirigidas a regular la actividad de las partes en un proceso judicial y que le otorgan esta autoridad al juez, no se la otorgan también a los árbitros, ¿no? Es un tema que yo lo he alegado y lo he planteado, ¿verdad? Creo que el artículo 70 y el artículo 17 del Código lo prevén, ¿verdad? Y yo creo que es una herramienta que está allí, ¿no? Donde yo he logrado la aplicación de esas normas en procedimientos judiciales, lo he planteado en el arbitraje y es un tema abierto de discusión si esas normas permiten a los árbitros tomar esas mismas decisiones que se toman en procedimientos judiciales para sancionar la falta de probidad. Okay, yo creo que ese es un tema abierto, es un tema en discusión. Creo que esas dos normas son bastante completas porque incluso en una de esas normas se desarrolla la posibilidad de una acción de daños y perjuicios por los daños que haya causado un procedimiento donde se hayan incurrido en este tipo de conducta. Y bueno, en complemento a lo que decía Margarita, evidentemente en esa orden procesal número 1 o en esos términos de referencia siempre es interesante ver que exista un contenido de cómo va a lidiar ese tribunal arbitral con esas situaciones que puedan afectar o que pueden representar esas técnicas de guerrilla. ¿Por qué? Bueno, porque el tribunal arbitral de antemano, antes de iniciar el proceso, le pone a las partes la advertencia, mira, yo sé que esto existe y si tú lo haces yo voy a tomar correctivo. Yo creo que eso es importante, es persuasivo para las partes, ¿verdad? El hecho de que eso esté señalado expresamente o en esa orden procesal número 1 o en esos términos de referencia. Doctor Falcón. Sí, bueno, yo lo quería complementar, Ramón ya complementó lo que dijo Margarita. Yo creo, Margarita, que de alguna manera, ciertamente, el árbitro o los árbitros son los directores del proceso y en la medida que tú lo ordenas y lo estructuras de la manera más precisa posible, ese arbitraje se va a desenvolver mejor y ciertamente tienes que hacer un trabajo, concuerdo en el acta de emisión, poner unas reglas claras, poner unos tiempos y tratar de circunscribir a las partes a unas actuaciones determinadas, inclusive con unos límites, pues y poniendo límites. El problema es que los árbitros de alguna manera eso lo podemos hacer dentro del procedimiento. En el momento que lo sacan a uno del procedimiento y empiezan a meter recursos por fuera, ya ahí el árbitro pierde el control. Entonces ahí el tema se hace más complicado, pero estoy completamente de acuerdo. Y definitivamente los árbitros tienen que ejercer su
facultad de dirección del arbitraje y poner orden y contener aquella parte que está actuando de manera indebida. No, y eso no significa que no haya flexibilidad, porque al final sí son las partes las que guían el procedimiento, son las partes las dueñas del procedimiento al fin. Entonces, si hay un calendario en el calendario procesal y las partes están de acuerdo, pues las partes están de acuerdo. Si las partes quieren presentar 10 escritos más, bueno, se discute, pero realmente eso no implica que no haya flexibilidad, ¿no? No, la flexibilidad es una cosa, y el orden, yo me refiero a otro. Es decir, cuando tú tienes un acta de emisión con unas reglas claras que prevean cualquier descarrilamiento, porque además todos los que están aquí que han sido árbitros han ido madurando, han ido creciendo a medida que han tenido arbitraje. Y acuérdense cuando tuvieron el primero, cuando tuvieron el quinto, cuando tuvieron el 10º. Uno va cambiando, eso es como da clase en la universidad, igualito. ¿Ok? Pero ciertamente el arbitraje, uno de sus principios es la flexibilidad y las partes de alguna manera, ejerciendo su principio de la autonomía de la voluntad, pueden manejar el arbitraje dentro de ciertos parámetros de razonabilidad que no socaven el ejercicio jurisdiccional del árbitro, como quieran. Vamos, le voy a dar la palabra al doctor Jorge González y después, aunque tangencialmente todos lo han tocado y de pronto con tu intervención pegamos con esa pregunta para ir ya llegando un poco al fin, es ¿qué se puede hacer para evitar las tácticas de guerrilla? Más o menos las hemos venido diciendo, entonces si quieres inicia con la intervención que venía de la pregunta anterior y de una vez empatamos con la siguiente. Precisamente quería agregar algo para quizá complementar todas las ideas, ¿no? Y es que en el acta de emisión, acta de términos de referencia, orden procesal número 1, pues debería plantearse este tema en cómo resolver o cómo va a resolver el tribunal estas situaciones de tácticas de guerrilla. Sin embargo, digamos, hacerlo como dibujo libre es complicado, ¿no? Es decir, ponerse el árbitro a inventar es complicado. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer o cuál es la recomendación? Bueno, existen instrumentos, hablaban del soft law hace un rato y sobre la armonización, y precisamente uno de estos instrumentos o varios de estos instrumentos de armonización son las directrices de la IVA sobre representación de parte en arbitrajes, son también las reglas del Consejo de la ICA de 2021 sobre estándares de comportamiento de parte, son también el Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje, aquí está el representante del capítulo venezolano, y que establecen pues de manera analítica o un poco más analítica algunos supuestos que pueden ayudar a prevenir. Claro que no son una cuestión, digamos, que resuelvan el problema per se, pero ayudan o contribuyen a que las partes se comprometan a comportarse de una determinada manera, siguiendo estándares de conducta, digamos que estudiados, aplicados de manera uniforme o si no uniforme, de manera armónica en diferentes, o probados también en diferentes foros arbitrales. Muchas gracias, Jorge. Ahora bien, vamos a aprovechar la experiencia de todos, el doctor Falcón como árbitro, el doctor Alvins como abogado de parte y como árbitro, Margarita como árbitro internacional también, ya dándole, si tocara darle algunas recomendaciones puntuales a las partes, a las personas, a los abogados que están acá, que han tenido o no han tenido todavía un arbitraje, ¿cómo pueden hacer ante la ocurrencia de las tácticas de guerrilla? ¿Qué pueden irles recomendando? Yo sé que más o menos las han mencionado, probablemente para quienes el arbitraje sea algo más asiduo ya lo hayan captado, pero sí me gustaría por ejemplo, doctor Falcón, desde su labor como árbitro, al menos una o dos, para no extendernos como demasiado, recomendaciones como árbitro para evitar tácticas de guerrilla. ¿Se puede? Sí se puede. Bueno, yo creo que la recomendación que yo le daría es, yo le diría a aquellas personas, a aquellos usuarios del arbitraje que traten de ser lo más claros y lo más precisos en sus peticiones y en sus demandas.
o en sus contestaciones. Contestaciones de 130 páginas y demandas de 150 páginas cuando se pueden de 125 no ayudan. Sean claros, sean precisos, estudien y planteen bien el caso. Lo mismo que le digo a mis estudiantes en la universidad. Y lo segundo, trabajen duro, sobre todo al principio. Instalen su tribunal arbitral y fájense con el acta de emisión. Y en la medida en que trabajen bien el acta de emisión y se pongan de acuerdo, normalmente las partes no pelean cuando están redactando el acta de emisión, tienen chance de llevar el procedimiento arbitral mejor. Creo que al final, si me permites, una tercera recomendación general, porque ya estamos de salida, ¿no? No, todavía tenemos tiempo. Perdón. Adelante. Doctora Luis. Sí, mira, aquellos que no han sido árbitros todavía, ¿verdad? O que no lo han hecho recurrentemente o son abogados, yo creo que una de las cosas más importantes dentro del arbitraje es el conocimiento que se tiene del caso. En la medida que el árbitro, como lo dije en mi interferencia anterior, ¿verdad? Intervención anterior, en la medida que el árbitro conoce el caso, él sabe perfectamente a dónde van las partes con ciertas acciones. Entonces, conocer el caso, eso de, bueno, mira, no estoy en la fase decisoria, yo más o menos entiendo, no. Desde el principio, el árbitro tiene que tener un conocimiento integral del caso, de la parte del caso que le ha sido presentado, porque eso le va a permitir a él tomar ese tipo de decisiones en base a un conocimiento propio de qué es lo que está realmente pasando. Lo otro, bueno, mira, ya lo hemos comentado aquí, yo creo que son fórmulas que han sido trabajadas incluso en otras jurisdicciones que traten de prever soluciones para las tácticas de guerrillas desde el primer momento del arbitraje. Llámalo orden procesal número 1, llámalo términos de referencia, llámalo acta de emisión. ¿Okay? Yo creo que esas serían principalmente las 2 recomendaciones que yo daría. Margarita. 2, 4, yo sumo esas 4, me las adopto para mí. Yo quisiera pronto hacer una reflexión más como abogado de parte. Yo creo que uno como abogado tiene una gran responsabilidad cuando está un abogado litigante, los que litigamos. Y es que cuando uno está haciendo un caso, cuando uno comienza a desarrollar el caso, la estrategia es supremamente importante, todos lo sabemos, no lo tengo que decir, pero lo quiero decir porque cuando uno está pensando en una estrategia, uno no hace las estrategias por deporte, uno hace las estrategias con un propósito. Cuando yo determino con un equipo o si trabajo como abogado solo, yo cuando desarrollo una estrategia, mi argumento y su estrategia es con un propósito. Si ese propósito es perjudicar a la otra parte procesalmente para ganar una ventaja procesal, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, estoy respetando el procedimiento, estoy respetando la contraparte, eso no está bien. Y todo lo malo se devuelve, decía mi abuela. No, pero independientemente de eso, yo creo que es una reflexión que podemos hacer, como igual podemos hacer, ponernos en los zapatos de la otra parte. ¿Por qué la otra parte está haciendo eso? ¿Cuál es su estrategia? El propósito es dilatar o no y levantar el tema cuando es algo sin tener que entrar en la ofensa, porque esa es otra cosa que uno ve a menudo. Empiezan escritos con toda clase de improperios que no son necesarios ni para ser más fuertes en un caso, ni para ganar un caso. Cuando uno tiene una estrategia de un caso limpia, fundado sobre argumentos que son correctos, que son bien estructurados, cuando uno tiene los fundamentos de hecho y derecho, uno con las estrategias completamente limpias puede perfectamente, y uno también sabe como abogado cuando su caso es fuerte, cuando su caso es débil, dónde está conocer el caso, como mencionabas, obviamente como árbitro, pero como abogado de parte, yo creo que eso es fundamental para la buena marcha del procedimiento. Sí, es más una reflexión que una recomendación. Sí, bueno, al final esto es mucho de reflexión porque pareciera que todos, bueno, la mayoría acá, y si hay alguno que no sea abogado, pues también lo vamos a meter un poco en el saco del arbitraje, sabemos lo que tenemos que hacer y al final el abogado, y hay un profesor al que todos queremos mucho, que hoy no nos acompaña aquí presencialmente, que es Ramón Escobar Alvarado, él siempre nos dice en clase, el abogado es el gerente de los problemas de los demás y esa gerencia también aplica ser y actuar como debe actuar, no como se supone o algo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer,
que es defender a nuestro cliente con las herramientas que tenemos, pero también entendiendo las consecuencias que eso genera, no solo para el arbitraje, sino también para nuestro propio cliente. Y desde el punto de vista de las instituciones arbitrales, que también lo han mencionado, un poco nuestra labor también es ayudar a guiar ese proceso. Centros de arbitraje como por ejemplo CETCA, contamos con códigos de ética, pero este no es el único. Existe mucha normativa internacional y también nacional al respecto, ciertamente de soft law, que lo que buscan es tratar de encauzar esas mejores prácticas en el arbitraje. Entonces, bueno, ya viendo, hemos tratado muchísimo de lo que queríamos hablar con ustedes. Creo que ya pudiésemos ir llegando a unas conclusiones con las que queremos que el público se quede. No todo es negativo. Hoy nuestro panel también es un poco, bueno, el nombre del panel Tácticas de Guerrilla no nos daba un panorama, un arco iris, pero la idea era visibilizarla. Un poco hablando antes del panel era mostrar que esto también existe, sabemos que se está haciendo. Existen distintas sanciones, no siempre desde el punto de vista ya coercitivas, pero también existen sanciones que la comunidad arbitral puede ejercer contra actos, contra árbitros, contra partes que también van al arbitraje a hacer lo que precisamente critican. Y al final, y lo decían en paneles anteriores, no se trata de que el arbitraje es mejor o peor, es una vía, es una alternativa. Y al asumir esta alternativa, la idea es que lo hagamos con todas las de la ley, con todo lo que eso conlleva, aceptando las decisiones. No es que, bueno, cada vez que el árbitro dicte una orden procesal, entonces voy a yo enviar 5 escritos al respecto y la otra parte 5 escritos más, se vuelven 10 escritos que hay que responder. Y luego, si hay costos adicionales por eso, bueno, es que la institución es muy cara y también está cobrando demasiado. En ejercicio de mi derecho, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, entender eso. Visto un poco, bueno, vamos a empezar de allá para acá, de Jorge a Margarita, unas reflexiones finales que les podamos dejar al público, y creo que nos va a quedar tiempo por si tienen alguna pregunta. Así que si la tienen, me la van preparando. Adelante. Gracias. Bueno, yo comenzaría pues por el comienzo. Hablábamos de qué son las tácticas de guerrilla, ¿no? Y el proceso, incluyendo el proceso arbitral, es proceso, es pelea, parte es división del todo, ¿no? Una gana y otra pierde. Guerrilla significa algo fuera de esa batalla, es decir, un combate deshonesto, ¿no? Mi recomendación, mi reflexión, o no sé cómo quieran verlo, es que centrémonos en el fondo de la controversia, del asunto, del mecanismo para resolver conflictos, que forma parte de un sistema no solo doméstico o nacional, sino universal, que es el arbitraje. Y si queremos que Venezuela en realidad se convierta pues, en un foro donde podamos todos trabajar y vivir del arbitraje, bueno, vamos a comportarnos de manera adecuada, ¿no? Esa sería mi reflexión. Bueno, yo creo que frente al tema de las tácticas de guerrilla, yo reitero, esto es un trabajo que yo creo que es comunitario. Nos toca a la comunidad arbitral, cada uno poner su grano de arena. Yo creo que hay que ser serios, hay que ser correctos, hay que ser críticos, hay que decir las cosas como son. Yo creo que el doble estándar que muchas veces se tiene, que cuando la gente se sienta aquí habla de una manera y cuando está peleando se comporta de otra, yo creo que hay que ser consistentes. Si creemos en el arbitraje y queremos fomentar el arbitraje y queremos vender confianza y queremos vender Venezuela como una sede, tenemos que ser serios. Para cerrar, me robo la reflexión del segundo panel. Cuando decían, el arbitraje es un club de caballeros, el acuerdo arbitral es un contrato y los contratos se cumplen. Y usted va, asiste al foro arbitral, pelea, como dice Jorge, y a lo mejor pierde. Y si pierde, perdió. Pero esa es. Los contratos se hacen para cumplirse. Entonces, cumplan los contratos. Y en esa medida, unas se ganan y otras se pierden. Pero le damos certeza, le damos celeridad y le damos certidumbre. Las 3 C. Gracias.
Miren, quizás lo más evidente que creo que puede transmitirles este panel a ustedes es una reflexión de una estadística que encontré cuando estaba revisando el tema. El 68% de los participantes en arbitraje que llenaron esta estadística sostiene que han sido objeto de tácticas de guerrilla. Entonces, creo que es importante, sobre todo para los abogados jóvenes, entender que las tácticas de guerrilla existen y que hay que alertar desde el principio de cómo van a lidiar con esa situación y tratar de crear todos los mecanismos internos en el arbitraje en que ustedes se encuentran para solventar esa situación. Porque los números son eso. Las tácticas de guerrilla están allí y van a enfrentar tácticas de guerrilla de diferente tono, pero van a estar allí. Y lo importante es estar alerta para poder tomar las soluciones que sean necesarias. Sí, bueno, para finalizar, yo creo que dejaría ya de mi experiencia del lado del arbitraje internacional, tanto comercial como de inversión, y particularmente en el caso de arbitraje inversionista-Estado, que yo creo que podemos traerlo también acá, es el hecho de ser muy sensibles también a los distintos sistemas que hay, las distintas culturas jurídicas que hay cuando nos enfrentamos ante esto, porque ciertamente lo que para un abogado de un país puede ser algo diligente, para su contraparte puede que sea una mala práctica, puede que sea algo condenable. Entonces yo creo que cuando estamos ya en el foro internacional, sí es muy importante estar muy atentos y mantener esa sensibilidad frente a otro sistema. Y es algo que podemos también llevarlo a cuando se está en un arbitraje en el cual, sea doméstico o sea internacional, se tiene contraparte una parte del sector público y una parte del sector privado. La misma, porque pasa en ambos lados. Entonces un poco es como invitar, y ahí la importancia de tener una comunidad arbitral diversa, en el sentido, en distintos sentidos, pero particularmente en el tema de los distintos sistemas jurídicos, distintas culturas jurídicas que tenemos, que es lo que nutre realmente el arbitraje, no solo internacional, sino doméstico también. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. No sé si quieren agregar algo adicional. Creo que con esto damos por concluido nuestro panel. Ahora entiendo que hay algunas preguntas y si no las hay, pues igual fomento la participación. Doctor, ya le van a pasar el micrófono. Doctor Salvador Januzzi. Gracias, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitaciones pues, a la directiva del ABA, la directiva de los centros de arbitraje que han creado este evento que realmente ha quedado muy bueno. Felicitaciones a todos los panelistas, no solamente los de esta tarde, sino los de esta mañana, cuyas exposiciones todas estuvieron realmente excelentes. Yo quiero hacerle una observación al panel que está presente en este momento en relación con el tema. Yo creo que el único que tocó tangencialmente este punto que voy a tratar fue el profesor Falcón. Nosotros hemos hablado o hemos escuchado que precisamente se están hablando de tácticas de guerrilla entre las partes, son las partes, pero no los árbitros. Y resulta que yo por lo menos he conocido dos casos, he tenido conocimiento de dos casos donde un árbitro, más que árbitro, es el abogado de la parte que lo designó dentro del arbitraje. Entonces esa parte tiene una información adicional. Por supuesto que aquí tenemos una falla ética por un lado, por otro lado pues tenemos hasta quizás un fraude. Entonces esto le da una ventaja a una parte sobre la otra. Obviamente que ese árbitro no iba a decir, mire, es que yo estoy en connivencia con la parte que me nombró para realizar estas actividades. Entonces la pregunta sería lo siguiente, ¿cómo uno puede corregir eso? Porque se ve realmente muy difícil, por no utilizar la palabra imposible. Es decir, salvo que sea algo extremadamente evidente, que yo supongo pues, que en estos casos la gente se cuida un poco. Entonces yo creo que se debería también enfocar, no solamente porque aquí se ha tocado que los paneles arbitrales son impolutos, pero pareciera que en algunos casos no. Eso no es resultado pues, de esta manera y se ha visto pues, que han habido hasta inclusive unos votos salvados bien extraños dentro de unos laudos arbitrales. Ese es el comentario que quería hacer. Muchas gracias, doctor. Le voy a dar la palabra, muy interesante. Ciertamente no tratamos esa parte, pero puede ser muy beneficiosa su pregunta, doctor Falcón. Sí. Salvador, yo te voy a contestar la primera parte porque realmente que te la va a contestar Jorge.
Yo la verdad que nosotros no habíamos tocado el tema de los árbitros porque nosotros la verdad que hemos debido y no lo hicimos, pasearnos por el hecho que una de las tácticas de guerrilla fuera el infiltrar un árbitro parcializado en el tribunal. Desde ese punto de vista, eso es una táctica de guerrilla, probablemente a lo mejor de nivel 2 o nivel 3. Ok, pero ciertamente es la parte metiendo al árbitro o metiendo a la persona parcializada para influir en el tribunal arbitral, más allá de todas las consideraciones éticas que puedan haber. Ok, pero sí, ciertamente ese tema no te lo debemos. Sí, bueno, es muy interesante porque de hecho la doctrina cuando estudia este tema le huye porque es complicado, ¿no? ¿Qué debo hacer yo como árbitro cuando me siento al lado de otro árbitro que es más que árbitro de parte una parte y que está, digamos, en colusión, porque eso es básicamente una forma de fraude procesal, ¿no? Yo creo que el deber, en este caso, del árbitro es, a pesar de que es delicado y complicado y hay que ver la circunstancia concreta, y esto es lo que se recomienda, es pues hacer esta situación evidente frente al centro de arbitraje e incluso denunciarlo si hay un delito en curso. Porque tomando, por ejemplo, el caso de Colombia, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, se establece la obligación del árbitro de denunciar conductas que puedan ser consideradas ilícitos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, no sé si lo llevamos al contexto venezolano y podemos encontrar alguna norma que nos imponga esa obligación como árbitros, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, no se puede tolerar ese tipo de conducta. Estás diciendo, bueno, pero estás dañando el arbitraje. Sí, pero ¿qué clase de arbitraje es este cuando estás, digamos, sentado con una parte que está recibiendo información directa y tú lo sabes y hay manera de demostrarlo, etcétera? La cuestión nuevamente es cómo lo pruebo cómo lo pongo en marcha, ¿no? Pero sin lugar a dudas tiene que haber algún remedio preventivo o represivo. Exacto, si te callas te haces cómplice. Yo creo que es muy interesante, sin entrar en mucho detalle, la dinámica de los tribunales, ¿no? E incluso sacando un poco el tema de las tácticas de guerrilla, lo puede uno mirar en otras circunstancias también, donde uno ve como parte o las partes a veces cuando están en el proceso de selección de los árbitros, dice, bueno, ¿cómo queremos este tribunal? ¿Cómo es la dinámica entre ellos? ¿Quién es el presidente? ¿Qué tanto capacidad de maniobra tiene? ¿Qué pasa si algo adentro está pasando que no es correcto? Incluso puede ser sin tener que sea necesariamente un fraude, sino un caso en el cual uno de los árbitros, por ejemplo, de pronto me estoy saliendo un poco del tema, pero para ilustrar qué pasan este tipo de situaciones en la dinámica de los árbitros y qué pueden hacer las partes o la institución, es cuando uno de los árbitros, por ejemplo, su capacidad no es la correcta, está teniendo algunas fallas en no sé, de memoria, alguna enfermedad, ha pasado por, o sea, son circunstancias que al final afectan el procedimiento arbitral, afectan las partes, pero ¿qué pueden hacer los árbitros como tal con el centro? ¿Quién tiene? Es una pregunta que, bueno, por supuesto se debate mucho, pero uno la puede mirar en distintos contextos y la verdad que tienes toda la razón, es una dinámica que ha sido, yo creo que bastante estudiada, pero al final de esos temas que mucha gente no sabe, digamos, las partes, por ejemplo, no saben qué hacer. Y al final lo que se hace, bueno, mucho se recurre ya al final, después de un lado se presentan procedimientos de anulación, de recusación y ve uno todas estas historias que hay, pues a favor o en contra. Yo quisiera complementar también diciendo sobre la prevención, y les voy a hablar desde la experiencia del CEDCA porque es donde he desarrollado todo el conocimiento que tengo de arbitraje y es algo que a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero el sistema de elección de árbitros también es muy importante. El tema de la elección de árbitro, la elección directa, ha generado o genera una percepción de que pudiese ocurrir este tipo de árbitro de parte y el método de selección por listas, que es el que aplica el centro de arbitraje al cual represento, pues nos ha permitido ver un muy bajo índice de recusaciones. Sobre todo las recusaciones que hemos recibido han sido por cuestiones sobrevenidas y en casi el 90% de los casos desestimadas,
pues no tenían ningún tipo de sustento, pero ninguna ha sido, o digamos, no hemos evidenciado ese tipo de conducta por parte de los árbitros. Y les voy a contar también una anécdota de un usuario que fue a pedir información. Un cliente pues les llegó con una cláusula de arbitraje. Este es un abogado que no tiene pues mayor experiencia en arbitraje y quiso ir un poco a formarse, bueno, cómo es el proceso, cómo son los pagos, todo lo que uno suele preguntar. Y me preguntaba sobre las medidas cautelares y me decía, ¿y cómo ustedes garantizan que ese árbitro no dicte una medida cautelar digamos, no favorezca a la otra parte o que actúe de una mala manera? Y yo le decía, pero es que no entiendo lo que me estás diciendo, ¿de qué hablas? El árbitro de urgencia lo nombra el centro y pues él tiene que, si están dados los supuestos para la medida cautelar, decretarla, y si no están dados, pues negarla. Sí, pero lo que pasa es que te voy a contar una historia que me pasó en los tribunales. Es que se dictó una medida cautelar en estas características, luego descubrí que este juez que dictó la medida resultó amigo de la otra parte, tuve que denunciarlo ante la judicatura y me contó toda una historia que le dije, pero espérate un momentico, no es que eso no pueda pasar, porque al final no estamos hablando de que los árbitros son dioses ni que son personas que no se equivoquen, pero aquí hay un tema, el árbitro también vive de su reputación. Y un árbitro que tienda a hacer o que tenga ese tipo de conductas, primero la institución arbitral lo va a excluir de su lista, y si no lo excluye inmediatamente, al menos no lo vuelve a elegir. Y luego las partes también tienen una capacidad de no elegir más a ese árbitro, cosa que pasaría diferente cuando simplemente caes en un tribunal, donde al final tú no sabes si este juez es árbitro, es amigo de alguien, o sea, te toca descubrir otras cosas. Pero en eso, al menos las instituciones, hablo por las locales, tenemos o tratamos de hacer un ejercicio importante de revisión de quién es el árbitro que estamos designando en casos como eso, y también de cómo actúa, y que procuramos que en nuestra lista estén personas que tengan una gran solvencia pues moral y ética. Eso es desde el punto de vista de acá del centro, también para hablarles de nuestra experiencia. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra reflexión, todavía tenemos un tiempo. Por allá hay una mano levantada. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muy interesante ponencia. Enhorabuena por sus reflexiones, sin duda alguna. Yo que soy estudiante siento que me ampliaron mucho el campo de vista, me apasiona este campo, y tal vez la pregunta que voy a hacer propiamente no sea una táctica de guerrilla, sin embargo a mí me llama la atención porque es una peculiaridad del sistema venezolano. ¿Qué piensan ustedes de los amparos constitucionales contra la U? Específicamente el año pasado se presentó un amparo contra un acta de emisión. Hay quienes piensan que nada más se puede oponerse al laudo cautelar con un amparo. Mi pregunta es, ¿cómo creen que debe adecuarse un árbitro a esta situación? ¿Cuál es tal vez el criterio para atajar esto? ¿Cómo manejarlo de la mejor manera dentro de la sede arbitral? Me interesa saber qué piensan sobre eso. Gracias. ¿Alguno de los árbitros? Jorge. Bueno, yo voy a comenzar con una propuesta. En vez de considerar el amparo constitucional como un remedio o mecanismo contra el arbitraje, ¿por qué no lo planteamos como un mecanismo a favor del arbitraje? Es decir, si se ha dicho acá que el arbitraje es un derecho constitucional, ¿no? Y el profesor Hernández Bretón, que es pionero en el tema, lo explica muy bien. ¿Qué tal si consideramos que cuando hay una violación a ese derecho constitucional al arbitraje, los tribunales del Estado, como hacen los tribunales, por ejemplo, ingleses con las famosas injunctions a favor de los árbitros, dicten amparos para tutelar el ejercicio de ese derecho, ¿no? Comienzo mi respuesta por ahí. ¿Y qué opino yo del amparo constitucional contra laudos? Bueno, básicamente que el sistema arbitral venezolano sigue el modelo de la ley UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional, y esta ley establece un principio que es el principio de mínima intervención. ¿Qué significa este principio de mínima intervención? A pesar de que no se copia literalmente la norma de la ley modelo, sino el artículo, si no me equivoco, 5, habla de efecto exclusivo excluyente de la ley de arbitraje comercial, que es en la práctica lo mismo, que tú, como decía el profesor Falcón, tú decidiste ir al arbitraje contractualmente, cumple tu contrato.
¿Puedo ir a los tribunales judiciales? No puedes ir a los tribunales judiciales. ¿Qué pasa si voy a los tribunales judiciales? Estoy incumpliendo el contrato. Esta misma visión la deberían tener, digamos, es mi propuesta para aquellos personas del Poder Judicial que se encuentran acá, deberían tenerla los tribunales, en el entendido de cuando reciban un amparo constitucional, lo primero que tienen que tener en cuenta es el prejuicio que tiene el sistema arbitral venezolano a favor del arbitraje. Como existe un principio pro trabajador, ¿sí? En materia laboral, en materia arbitral existe un principio pro arbitraje. Entonces la interpretación siempre va a ser que si hay un amparo constitucional contra un arbitraje, ese amparo es en principio, prima facie, un amparo que debe ser declarado inadmisible. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Bueno, ya agotamos el tiempo. De verdad, muchísimas gracias por las preguntas, por las intervenciones. Esperamos que este panel haya cumplido sus expectativas. Y bueno, y feliz cumpleaños de nuevo a la ABA por sus 10 años.